¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias 7. Saludamos también a nuestro compañero Abraham Verduga en los estudios de Guayaquil. Abraham. ¿Qué tal, Mariuxi? Es un gusto saludarte. Hay mucho que contarles en este día de noticias. Empezamos de inmediato. Así es. Analistas legitiman la decisión de Alianza País de acceder al recuento de actas que la coalición Creo Suma considera que tienen irregularidades. La analista Patricia de la Torre considera que esta decisión de revisar los documentos electorales coayuda a comprender que todo debe estar enmarcado dentro de la ley. Esta politóloga tiene el criterio de que la decisión de Alianza País de dar paso a la revisión de 1.795 actas, como lo solicitó la coalición Creo Suma, no debe entenderse como una dádiva. Pues lo que se busca es que se entienda que todo lo actuado se ajusta a lo que manda la ley. Y un partido político en estas condiciones, un movimiento político como es Alianza País, tiene la obligación de declarar públicamente que ellos están acatando lo que dice la ley. Este miércoles el movimiento de gobierno solicitó al Consejo Nacional Electoral que dé paso a esta solicitud de revisión, pero bajo condiciones especiales. Que esa revisión se efectúe de manera inmediata, en un lugar público, con la presencia de todos los medios de comunicación nacional e internacional, con los delegados de los dos movimientos, para demostrar una vez más que le mintieron al país. Y que una vez que se llegue a comprobar que no hubo ningún tipo de irregularidad, como afirma el candidato Lasso, los acusadores de fraude se sometan a la norma legal. Exigiremos con total firmeza que se judicialicen las acciones de todos quienes cometieron el delito gravísimo de atentar a la fe pública. Presentaremos las demandas correspondientes para que Sedatos, para que Ecoavisa, para que Canal 1 y otros medios que proclamaron un falso resultado respondan ante la ley. Visión con la que concuerda Patricia de la Torre, pues existe una clara estrategia de desestabilización en marcha. Ese tipo de perversión que no está conforme a la ley, ni de la Carta Constitucional, ni a las leyes de control ciudadano, regulación del comportamiento de los ciudadanos, son delitos. Aceptación de revisión de actas que se complementa con el beneplácito de Alianza País de que se haga una auditoría informática del sistema del CNE. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral reiteran que las fases del proceso de votaciones se cumplieron con normalidad y transparencia. Indican que en todo momento existió acompañamiento de los movimientos políticos y las Fuerzas Armadas. La primera fase fue la de la instalación de las juntas receptoras del voto y verificación del kit electoral, que fue entregado a cada uno de los recintos electorales por el propio personal de las Fuerzas Armadas. Y en el proceso de sufragio, fase que inició a las 7 de la mañana y finalizó a las 17 horas, las juntas estaban conformadas por la ciudadanía, además de la veeduría de delegados de Alianza País y de Creo. En este punto, el resguardo de las Fuerzas Armadas también fue constante e ininterrumpido. Una vez que hemos concluido el proceso de votación, los delegados o de las juntas receptoras del voto, que son ciudadanos, van a contabilizar las papeletas, ver el número de votantes. Posteriormente se levantó el acta de resultados. Es obligación de las juntas receptoras del voto, y así lo hicieron, dar una copia del acta de escrutinio, una copia de los resultados a los delegados de las organizaciones políticas. El siguiente paso fue trasladar a las juntas provinciales electorales. Aquí se inició la sesión pública permanente de escrutinios. Aquí es fundamental. Empieza el examen de las actas. Jornada que fue seguida además con observadores internacionales, quienes recorrieron los recintos para verificar que tal proceso se cumplió. Los escrutinios presenciados fueron muy ordenados y expeditos. Los personeros de ambos partidos políticos estuvieron presentes en el momento del escrutinio y acompañaron al policía que trasladó las actas. De tal forma, las autoridades del CNE ratifican que toda la jornada fue transparente y no existieron espacios de vulneración ni mucho menos de fraude, como lo asegura el movimiento Creo. Afirmación que la realiza sin pruebas. Olga Velasco, Ecuador TV. Y exprófugos y sentenciados por la justicia también alientan a los militantes y simpatizantes del movimiento Creo a la violencia. Un ejemplo es Fernando Balda, político vinculado a Andrés Páez.
Fernando Balda, abogado de profesión, ha estado ligado a escándalos judiciales que van desde injurias, denuncias sin pruebas e inclusive juicios de alimentos. Tiene un discurso violento y en los últimos días no ha sido la excepción. Es así que en los exteriores del Consejo Nacional Electoral realizó declaraciones como esta. Les damos un mensaje a las Fuerzas Armadas. Les damos plazo hasta hoy a las 7 de la noche para que se pronuncien, para que atiendan el pedido del pueblo ecuatoriano. Es decir, que Balda intenta que las Fuerzas Armadas se subleven. Exige que los militares tomen partido en la política cuando su responsabilidad es la de brindar seguridad pública, tal y como lo manda la Constitución de la República, por cuanto ellos son obedientes mas no deliberantes. Fernando Balda fue asambleísta alterno de Sociedad Patriótica, partido liderado por el expresidente Lucio Gutiérrez. Se desafilió de dicha organización política y huyó a Colombia, por cuanto en nuestro país enfrentaba varios juicios. Llama a la violencia, según él, para defender la democracia. Esta noche no vengan personas con problemas respiratorios ni cardíacos. Además, Balda publica en su cuenta de Twitter mensajes en los que asegura que existe un fraude e inclusive cuelga videos como este. Aquí se observan a militantes y simpatizantes de Creo, encapuchados, quemando llantas y lanzando consignas que podrían incitar a la violencia. Tanto Balda como los manifestantes aseguran que nuestro país vive una dictadura. Sin embargo, si fuese el caso, no podrían protestar de la forma como lo hacen, es decir, violentamente. Además, Fernando Balda días atrás acudió en compañía del general en servicio pasivo Ernesto González al Ministerio de Defensa, a exigir a los militares a que desconozcan a Lenín Moreno como presidente de la República. Es decir, desconociendo la voluntad de más de 5 millones de personas quienes votaron por el candidato de Alianza País. Olga Velasco, Ecuador TV. Los llamados para tomarse las calles por parte de los dirigentes de Creo continúan provocando más violencia. Ciudadanos amazónicos aseguran que vendrán a Quito armados con lanzas para apoyar a Guillermo Lasso. Inclusive hay quienes mienten a los manifestantes. Es conocido que la violencia genera más violencia. Días después de la primera vuelta electoral, el exalcalde de Baños, José Freire, amenazó de la siguiente manera. O se respeta la voluntad del pueblo, o van a ver, incendiamos Quito, y lo digo con todo el corazón. Este pronunciamiento lo realizó Freire junto a Andrés Páez y al asambleísta de Creo, Patricio Donoso. Ninguno de los dos lo contradijo, ni mucho menos trataron de calmar los ánimos. Ahora un grupo de pobladores de la Amazonía aseguran que vendrán a Quito. Y estamos preparando miles de lanzas y poner órdenes allá en la ciudad de Quito. No nos van a robar nuestros votos. Mensaje que podría generar más violencia. Compañero presidente Lasso, este momento la Amazonía se prepara para poder viajar a Quito e inundar. Pero también hay personas que emiten estos discursos violentos en los plantones que se realizan en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Durante estos días, un señor habló ante la muchedumbre sobre el presidente electo Lenín Moreno y su accidente. Y yo sí les puedo decir quién es el señor Moreno. ¿Por qué está inválido? No por un asalto. Él estaba secuestrado con sus dos guardaespaldas de color ablañado y un amigo nuestro, no voy a decir su nombre, le metió un tiro a Moreno en la espalda y así es como el señor está en silla de ruedas. Mensajes sin la contrastación adecuada que son celebrados por los asistentes, cuando la realidad sería otra. En 1998, tras un asalto y víctima de un disparo a quemarropa, perdió la movilidad de sus piernas. Desde el domingo anterior, militantes y simpatizantes de Creo protestan en Quito, la mayoría de ellos encapuchados. Queman llantas, obstaculizan las calles e inclusive maltratan a la naturaleza, causando daños contra la propiedad pública y privada. Alex Llanos, Ecuador TV. Por cuarto día consecutivo, la capital registró bloqueos y restricciones en varias arterias viales de la ciudad. La Policía Nacional manifestó que utilizará de manera progresiva la fuerza en aquellos puntos en donde se intente bloquear la libre circulación.
Quito amaneció con varios bloqueos en los accesos a la ciudad que impidieron la circulación desde las parroquias. Por ese motivo, la Policía Nacional activó un operativo que se mantendrá durante el día para impedir que manifestantes bloqueen las vías a nivel nacional. Vamos a ser más enérgicos con el uso progresivo de la fuerza. Todas esas personas que cubren sus rostros y empiezan a alterar el orden público serán detenidos. No vamos a permitir que se cierren las vías o que los ciudadanos empiecen a recorrer por diferentes partes de la ciudad, afectando la libre circulación de los ciudadanos. Ciudadanos que ocupan diariamente el transporte público deben apresurar el paso e incluso hasta correr cuando desembarcan en la parada San Martín del sistema metropolitano Ecovía. Estoy deprisa, estoy sin tiempo. Estoy atrasado. ¿Cuánto tiempo de retraso llevas ya? Ya estoy 15 minutos ya, entro a las 9 de la mañana. Me parece una falta de respeto porque la gente tenemos que trabajar, tenemos que movilizarnos a colegios, universidades, cada una de sus actividades, pero de esta forma me parece que es intolerable. Nos dejan muy acá y yo tengo cita médica acá en Asistané, entonces sí está un poquito complicado. Critican al burgomaestre capitalino por su falta de liderazgo y permitir que la ciudad sufra los desmanes de sus aliados políticos. Es una lástima, ¿no? El alcalde debería pensar más en la ciudadanía que en partidos políticos, este tipo de situaciones, me parece. No se ha hecho escuchar nada, no ha hablado nada, no hemos escuchado nada de él. El cierre vial en las inmediaciones del CNE además provoca que tome más tiempo transitar por el sector centro-norte de la ciudad. Está congestionado bastante. Todos necesitamos trabajar y debería estar abierto esto. La ciudadanía pide a los convocantes de los plantones que levanten la medida para poder realizar sus actividades con normalidad. Creo que ya es hora que pues el país se ponga a trabajar. Carlos Flores, Ecuador TV. El ex candidato vicepresidencial por la Alianza Creo Suma, Andrés Páez, desde el sábado anterior, usa su cuenta personal de Twitter para hacer denuncias de un supuesto fraude. Ese día Andrés Páez aseguró que en Ibarra se encontraron papeletas electorales al interior de un vehículo. Sin embargo, tras las investigaciones se reveló que estas papeletas eran utilizadas para realizar encuestas e inclusive tenían la leyenda en las que se informaba que no son réplicas oficiales. Este hecho fue aclarado por el Consejo Nacional Electoral. Ya conocidos los resultados de las elecciones en las que el binomio Lasso y Páez fueron derrotados, el ex candidato vicepresidencial ha continuado con sus mentiras. Este lunes, en los exteriores del CNE, Páez aseguró que había hablado por teléfono con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Buenas noticias es que acabo de recibir una llamada del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Sin embargo, Nebot, a través de su cuenta de Twitter, desmintió las afirmaciones de Andrés Páez. Aseguró que nunca tuvo conversación alguna con dicho político. De igual forma, Páez aseguró lo siguiente. Tengo los documentos con sellos de que hemos presentado reclamos en las 24 provincias del país. Sin embargo, en la delegación electoral del Guayas no se ha presentado ningún documento por parte del movimiento Creo. Pese a que durante la sesión de forma verbal indicaron que presentarían una reclamación, esta no fue presentada. Andrés Páez aseguró ante sus simpatizantes que el domingo sufragaron más de 15 millones de personas. El sistema del Consejo Nacional Electoral dice que se registran 15 millones de votos. Esta afirmación de Páez no tiene sustento, ya que en realidad votaron más de 10 millones de personas, de un total de algo más de 12 millones de electores. De esta forma, Andrés Páez arenga a sus simpatizantes a proclamar al ex candidato Guillermo Lasso como presidente de la República. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, califica como poco inteligentes las manifestaciones violentas protagonizadas por militantes del movimiento Creo que denuncian un aparente fraude electoral. Esto generó la respuesta del ex candidato presidencial Guillermo Lasso, que marca un nuevo distanciamiento entre ambos. Es Jaime Nebot quien se consideraba un aliado político y amigo personal de Guillermo Lasso, quien hoy critica ese llamado del banquero y ex candidato presidencial de salir a las calles a protestar contra un aparente fraude electoral. Y vamos a defender la voluntad del pueblo ecuatoriano en nuestras protestas, que son legítimas en democracia. Ir a la calle y decir, no me robes el voto. Usted no puede actuar a base de suposiciones, pues. Para eso existen las leyes, pues. Porque además, mi querido amigo, más allá de lo que todos pensemos y lo que todos queramos, aquí hay un país al que hay que respetar.
De esta forma, el líder del Partido Social Cristiano marca distancia de Guillermo Lasso y deja claro que su militancia no intervendrá en las marchas opositoras convocadas por Andrés Páez, ni aceptará cualquier invitación del movimiento Creo a que las organice. Si uno quiere tener éxito en los reclamos, debe actuar con pruebas, vehementemente, firmemente, con prudencia, dentro de la ley, pero también con inteligencia, pues. Nebot incluso cuestiona la táctica de calentamiento de calles que se propicia desde la militancia de Creo Suma. Si usted es un candidato y usted alega el fraude, ¿usted cree que es conveniente protestar donde se ha ganado? No, pues no. Hay que protestar donde se ha perdido. Porque me imagino que ahí es donde está el fraude. Una percepción de Nebot que incomodó al banquero. Voy a leer un documento. Y lo voy a leer para evitar la perturbación de impertinentes declaraciones de quien pretende que los guayaquileños no reclamemos en Guayaquil, sino en otros lugares de la ciudad. Las discrepancias políticas se originaron cuando Lasso se negó a renunciar a su candidatura presidencial para participar de una invitación a una unidad política que inicialmente la lideraron Jaime Nebot, Mauricio Rodas y Paul Carrasco. No es cuestión de que un actor político, por más respetable que sea, me venga a decir a mí, mira, renuncia, y yo le dé la espalda a millones de ecuatorianos con los que me he reunido durante 5 años. Actitud que provocó un reclamo aireado de Jaime Nebot, que incluso llegó al ámbito personal. Porque yo creía haber conocido al verdadero Guillermo durante casi 30 años. Por eso lo he estimado y por eso lo he apoyado en su elección pasada para presidente de la República. Pero veo por sus propias palabras que ese era el falso Guillermo. Cuando uno es malo en primera vuelta, yo supongo que también es malo en segunda vuelta. Yo con esto voy a cerrar este capítulo. En Guayaquil, César Eduarte, Ecuador TV. Violencia, caos. Todo por el capricho de una candidatura que, basada en una simple encuesta, se autoproclamó ganadora. Un demócrata no puede ser cómplice de un fraude. Fraude. Fraude con delegados de los 2 movimientos políticos en cada una de las juntas receptoras del voto. Fraude con los 2 partidos en todas las mesas. Fraude con las actas firmadas por los representantes de los 2 movimientos políticos. En el proceso se detectaron 800 actas con inconsistencias que fueron incluso subidas a la web y que fueron corregidas delante de los propios delegados de las 2 candidaturas. Como este caso, por ejemplo, presentado en la delegación de Tungurahua. Les agradezco, en verdad, que se haya solucionado al menos en esa acta. En todo el país se presentaron 24 reclamos que fueron evacuados conforme a la ley con los mismos delegados de los 2 movimientos políticos. Fraude con varias docenas de observadores que dicen todos que el proceso fue normal y los escrutinios transparentes. Todo este certamen electoral fue llevado con la mayor responsabilidad al pueblo ecuatoriano y debo decirlo y reiterarlo con la frase que terminaba todas las entrevistas. Salió fortalecida la democracia ecuatoriana, pero salió fortalecido el sistema electoral ecuatoriano. ¿Y entonces por qué dicen fraude? Porque todos han descartado los resultados presentados por Sedatos. Todos han comprobado que Sedatos mintió. Nadie ha podido declarar ganadora a la candidatura de Guillermo Lasso. Hasta Participación Ciudadana supo siempre, con su conteo rápido, que Guillermo Lasso perdió las elecciones, pero no lo dijo. Nuestros resultados nos dan un empate técnico entre los 2 candidatos. Tuvo un margen de error de 1,6 y resultados de 50.8 para Lenín Moreno y 49.2 para Guillermo Lasso.
No lo dijo públicamente, pero una vez más se develó la mentira de Sedatos. Y Participación Ciudadana, por responsabilidad con el país, debió informar los datos de su conteo rápido y no decir solo hay 0,6% que es falso, sino decir hay 1,6% y en el primer lugar está Moreno Glass con 50,8% y en el segundo lugar Lazo Páez con el 49,2%. Tenemos el acta porque ellos tienen la obligación de entregarnos a nosotros. Nosotros ejercemos la rectoría del sistema electoral y nos entregaron las actas firmadas y todo el documento de respaldo. Esa es la verdad. Sedatos, según documentos filtrados por un técnico a los medios de comunicación, Lenín Moreno ganaba en todas las encuestas previas a las elecciones, ganando incluso al segundo corte del Exipol, lo que fue reconocido por el mismo representante de Sedatos en las últimas horas. Justamente del tracking poll del día sábado, salía el señor Moreno con 2 puntos que superaba al señor Lazo. Eso es así. O sea, fue un engaño. Eso sí, un fraude apoyado por ciertos medios de comunicación. 4 fuentes ratificaron el triunfo del binomio Moreno-Glass. Perfiles de opinión, Participación Ciudadana, la Escuela Politécnica Nacional y datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Del otro lado dicen que 3 encuestadoras supuestamente dieron el triunfo a Guillermo Lasso y hasta lo dice Diario El Universo en uno de sus editoriales. No hay 3 Exipol que supuestamente ratifican el triunfo de Lasso. Hay uno solo y fraudulento, como lo hemos visto. Informe confidencial nunca hizo Exipol ni la empresa Market. Por lo tanto, ninguna investigación que diga que Informe Confidencial hizo una exit poll es válida. Y pese a que no hicieron Exipol, medios como Canal 1, Expreso y El Universo los citaron. Informe Confidencial nos da a nivel nacional 52% Guillermo Lasso. Y ahora en base de mentiras, los perdedores convocan a más violencia. Y aquí estamos el día de hoy, señores, para prender la luz. Nunca hubo un apagón informático. El sistema fluyó con normalidad. Lo que hubo fueron ataques al sistema y sobresaturación, lo mismo que ocurrió en las webs de varios medios de comunicación. Hoy teníamos 2 binomios presidenciales. Por tanto, lo que no podemos generar es la especulación en esos 2 binomios presidenciales para que, por ejemplo, escrutado al 5%, en un momento esté un candidato arriba y escrutado al 10% el otro candidato arriba y escrutado al 15% el otro candidato arriba, pero una vez que teníamos la muestra estable y consolidada, se muestra la totalización para evitar la especulación. Aquí no se escondió nada. El Consejo Nacional Electoral ya lo ha dicho, quienes se sientan perjudicados tendrán todas las garantías para presentar sus discrepancias e impugnaciones que serán tramitadas de acuerdo con la ley. Eso es lo correcto. Lo incorrecto es querer incendiar al país con mentiras. Y se presentaron supuestas pruebas, pero ¿con cajas vacías? Las diferencias en un Estado democrático se resuelven en derecho y no en las calles con violencia y caos. Y para que quede completamente claro, el movimiento Alianza País los emplaza a que demuestren sus mentiras. Y con la finalidad de que no quede la menor sombra de duda que estas elecciones se ganaron con el apoyo mayoritario del pueblo ecuatoriano, nos adherimos a las acciones de impugnación que presentará el movimiento Creo Suma para la revisión de las 1.795 actas. Alianza País señala enfáticamente que cuando se haya reconfirmado que mintieron, cuando quede comprobado que la voluntad popular legítima y legalmente otorgó el triunfo a Lenín Moreno y Alianza País, exigiremos con total firmeza que se judicialicen las acciones de todos quienes cometieron el delito gravísimo de atentar a la fe pública.
Regresamos con más noticias. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió este jueves un comunicado donde felicita la elección de Lenín Moreno como presidente de nuestro país para los siguientes 4 años. La misiva dice: los Estados Unidos felicitan al pueblo de Ecuador por su participación en las elecciones presidenciales de segunda ronda el 2 de abril. También felicitamos a Lenín Moreno del partido Alianza País por su victoria. Sin embargo, sí observamos las preocupaciones sobre el proceso electoral y esperamos que sean considerados y resueltos de manera legal y transparente. Nuestros países han disfrutado de casi 200 años de relaciones diplomáticas y lazos fuertes y crecientes entre nuestros pueblos. Esperamos trabajar con el nuevo gobierno para construir una relación constructiva en áreas de interés mutuo. Varios mandatarios de la región en sus redes sociales han extendido también su felicitación a Lenín Moreno por la victoria electoral del pasado 2 de abril. Presidentes latinoamericanos en estas últimas horas han expresado a través de la red social Twitter su felicitación a Lenín Moreno. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto dijo: felicito a @Lenín Moreno por su triunfo en las elecciones presidenciales de Ecuador. El mandatario brasileño Michel Temer afirmó: felicitaciones por su elección a la presidencia del Ecuador a Lenín Moreno. Le deseo éxito completo. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, publicó: felicitaciones a @Lenín Moreno, presidente electo de Ecuador. Estoy segura que nuestros países seguirán fortaleciendo su histórica amistad. El mandatario panameño Juan Carlos Varela dijo: felicitaciones pueblo de Ecuador por su vocación democrática y al presidente electo @Lenín ante su nueva responsabilidad con el país. El jefe de Estado de Argentina, Mauricio Macri, publicó en su cuenta: felicito a @Lenín Moreno en su triunfo y le deseo éxitos en su nueva etapa que comienza. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó: hablé con @Lenín Moreno y le felicité como nuevo presidente de Ecuador. Vamos a fortalecer aún más la relación entre nuestros países. Evo Morales, presidente boliviano, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: el pueblo unido de Ecuador triunfó ante el imperio y sus sumisos. Felicitaciones, hermano Lenín. Luis Guillermo Solís, mandatario de Costa Rica: felicito a @Lenín Moreno, presidente electo de Ecuador. Hago votos por una gestión exitosa que profundice más las relaciones bilaterales. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo: felicitaciones, Ecuador. Triunfó la Revolución Ciudadana. Felicitaciones, presidente Rafael Correa. Compañero, presidente Lenín Moreno, victoria heroica. Desde Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski posteó: he llamado al licenciado @Lenín Moreno para felicitarlo y ofrecerle toda nuestra colaboración como países hermanos que somos. El mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez, expresó: felicito al compañero @Lenín Moreno por su victoria obtenida, elecciones 2017. El presidente Rafael Correa usó su cuenta de Twitter para referirse a los resultados de los comicios del domingo y las manifestaciones convocadas por la oposición. Ayer Lasso dijo que no solamente pedirán revisión de 1.795 actas. AP se adhiere a todo pedido de conteo voto a voto en el marco de la ley. Hoy gente de Creo cerró el túnel Guayasamín. Todo Quito a rechazar estos actos de los malos perdedores. AP acepta el desafío de este señor, solamente para que ya cese la violencia y dejen de hacerle daño a Quito. Pediremos auditoría sobre la caída del sistema a las 6:45 p.m. del 2 de abril. Se demostrará que no hubo ninguna caída, que el sistema de escrutinio continuó con la presencia de los delegados internacionales y de los partidos. Para ello también pediremos la confesión judicial de los delegados de Creo. Lo que hubo es la caída durante 18 minutos de la página web del CNE, no del sistema, por ataques de hackers desde Estados Unidos. Ataques que también sufrieron las webs del EQ911 y de AP, fruto de lo que cada vez más claramente es un plan de la derecha para generar caos y no aceptar su contundente derrota. Jamás Lasso estuvo adelante como mentirosamente dicen, y proponer que por la caída de la web cambiaron los resultados. Es tan ridículo como argumentar que porque se fue el sistema en el Banco de Guayaquil, me cambiaron el saldo de mi cuenta. Pero ya cualquier cosa se puede esperar de esta gente. Esta es la lucha. Que nunca más un ricachón engreído que no sabe perder pueda generar caos en el país. Hasta la victoria siempre. El presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, reflexiona sobre los disturbios que enfrenta la capital de los ecuatorianos y lamenta el daño que esto genera. Además, considera que es momento para que todo el país se una por medio de la cultura. Raúl Pérez Torres no solo está al frente de la Casa de la Cultura, sino que es uno de los más importantes escritores del país.
Su vida la ha desarrollado en Quito y ve con pesar una sociedad irreconocible tras el manejo inadecuado de la política. Me da mucha pena de ver a mi ciudad, de ver a Quito, una ciudad en la que ya no me reconozco, es decir, sus calles destrozadas, la ciudad misma muy sucia. El comportamiento social, el comportamiento de las personas grosero, violento. Realiza una fuerte crítica a la administración municipal, la cual se habría alejado de sus objetivos fundamentales. Y me parece una cosa completamente traída de los cabellos que inclusive el alcalde se encargue de, más bien, no de la ciudad, sino de la política, de aupar la violencia, y eso me parece que va en detrimento, como tú dices, de toda nuestra identidad como quiteños y como ecuatorianos. En este análisis considera que es el momento en que la cultura y los valores ciudadanos deben reivindicarse para no solo detener la violencia, sino unirnos alrededor de las grandes necesidades nacionales. Parecería aparentemente que los quiteños, que los ecuatorianos estamos totalmente divididos. Yo pienso que no es así, pienso que se ejerce una cierta suspicacia mediática, pero que en un momento dado tenemos que reencontrarnos, tiene que aflorar la serenidad, tiene que aflorar la cultura, porque realmente la cultura es lo que te puede sensibilizar el espíritu para hacernos más comprensivos. Se trata de una voz autorizada por su trayectoria y su aporte al país, que realiza esta reflexión, la cual debe calar en quienes en estos días han protagonizado hechos que van en detrimento no solo de la capital, sino que se proyectan al país entero. César García, Ecuador TV. Y emprendedores opinan sobre las protestas en los exteriores del Consejo Nacional Electoral y las consecuencias que estas generan, pues las congestiones y los cambios de circulación en las vías complican la actividad productiva. Si bien el foco de la protesta se circunscribe en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral, el consabido cierre de vías genera complicaciones en las calles de un sector que es clave para la actividad comercial de la capital. Héctor Velasco es gerente de la empresa Injillaku, un emprendimiento que con tecnología nacional desarrolla electrocalefones, es decir, calentadores de agua que suplen el uso de gas por electricidad. Héctor junto a su gente está por realizar en los próximos días el lanzamiento de este producto. Por tal motivo, para él el tiempo vale mucho, tiene reuniones y necesita tener contactos con posibles clientes, y para Héctor ha sido complicado movilizarse en una ciudad que sufre las consecuencias de una manifestación que cierra un tramo de la importante arteria de Quito. No, el tema del tiempo es un tema muy complicado. Hay un argot popular que dicen que el tiempo es dinero y es totalmente cierto. Hemos perdido citas de trabajo, perdemos, digamos, entregas, despachos. También nos imposibilitamos de comprar material para nosotros poder trabajar. Entonces sí, el tema es conflictivo, bastante conflictivo. El derecho de unos también es el derecho de otros. Así como unos quieren protestar por horas de horas, otros buscan trabajar y anhelan que la ciudad vuelva a su ritmo habitual. Quiero entender que la gente que está protestando tiene todo el derecho de hacerlo en caso de que no se sienta conforme con los resultados electorales, pero hay los canales legales para hacerlos. Estos canales legales los conocen perfectamente las personas que están en las calles manifestando, y creo que esos canales amparan todos los derechos que tienen como ciudadanos, y más no el coartar la libertad de los demás ciudadanos que tenemos de circular por la ciudad y de trabajar y de seguir en un ritmo que el país siempre ha necesitado, ¿no? Este emprendimiento, Injillaku, nació no solo por una idea y un esfuerzo intelectual, sino que implica también una importante inyección económica. Su éxito, como el de muchos otros negocios, depende también de un ambiente de estabilidad. Una ciudad convulsionada socialmente puede convertirse en el motor que ahuyente el crecimiento de este tipo de iniciativas. Las manifestaciones registradas en los últimos días en Quito provocan caos vehicular. Se espera que de cara al feriado de Semana Santa las tensiones bajen para no afectar así al turismo. Aldo Salvador, director de la Cámara de Turismo de Quito, señala que de momento las protestas se focalizan en un determinado sector de la ciudad, sin que esto afecte de forma determinante el flujo de turistas en la capital. Sin embargo, espera que en el corto plazo las tensiones bajen. Se espera que todo tipo de reclamo, todo tipo de manifestación se realice en los términos de la mayor tranquilidad y serenidad.
Desde el sector que representa, Salvador envía un mensaje de que anhelan que existan las condiciones adecuadas para que la ciudad retome su ritmo habitual. Creo que todo el sector productivo y toda la ciudadanía espera que se vaya subsanando. Hemos hecho invocaciones a mantener siempre el orden, la paz, la tranquilidad. De igual manera, y por la cercanía con el feriado de Semana Santa, desde el Ministerio de Turismo se hizo un llamado a la calma y a no afectar a la ciudad en esos días de asueto, considerando que la procesión Jesús del Gran Poder es una de las manifestaciones religiosas más concurridas de la Semana Mayor. El exhorto es para que las manifestaciones políticas bajen su nivel debido a la importancia que en el ámbito turístico tiene Quito para todo el país. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el Banco de Desarrollo del Ecuador otorgó créditos por más de 750 millones de dólares en las 5 provincias de la zona central del país, mientras en Tungurahua se entregó créditos para varios proyectos emblemáticos. Con la finalidad de impulsar el desarrollo de la zona centro, en las provincias de Chimborazo, Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar, el Banco de Desarrollo del Ecuador ha otorgado créditos en varios proyectos, como por ejemplo en el mejoramiento del alcantarillado, agua potable, vialidad y la construcción de proyectos emblemáticos. Hemos entregado más de 750 millones de dólares, de los cuales 278.000 han sido en calidad de recursos no reembolsables. Para Rodrigo Garcés, alcalde del Cantón Tizaleo, el construir un mercado moderno de 2 plantas acogerá a 200 comerciantes aproximadamente y que impulsará la economía de los cantones vecinos como Ceballos y Mocha. La inversión de más de 2.600.000 dólares con esta infraestructura. Mientras en la Ciudad Azul, gracias a los fondos otorgados a través del Banco de Desarrollo del Ecuador, hizo realidad el proyecto Chiquiurco-Pelileo, el mismo que dotará de 100 metros cúbicos por segundos de agua potable, proyecto que alcanza 7.6 millones de dólares. Toda la parte urbana y a 6 parroquias rurales del Cantón Pelileo. Pero también ayudó a través de créditos al mantenimiento de áreas verdes como se lo realiza en el Cantón Ceballos. De manera que hay muchos turistas que en feriados y los fines de semana nos visitan. Es así que en la provincia de Tungurahua se entregó 225 millones de dólares, de los cuales 64 son en calidad de recursos no reembolsables. Y de esta manera se busca conseguir el buen vivir de la colectividad. Máximo Barba, Ecuador TV. Carlos Vaca Mancheno fue seleccionado como el nuevo fiscal general del Ecuador. Así lo anunció el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social este jueves, luego de conocer el informe final de la Comisión Ciudadana encargada de la designación. Vaca Mancheno alcanzó el primer lugar con 94 puntos, tras la calificación de méritos y acción afirmativa y la prueba de oposición. En los próximos días será posesionado en la Asamblea Nacional. El rol de la Comisión Ciudadana de Selección era designar al mejor puntuado. Quien saque la puntuación más alta ya no depende del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, sino de los méritos y de la capacidad en el examen de oposición que dieron cada uno de los postulantes. Existe una veeduría que vigiló que se cumpla los tiempos, que se cumpla el reglamento, que las calificaciones se realicen bien. 6 muertes violentas registradas en pocas semanas preocupan a la población cuencana. Las autoridades de policía y fiscalía descartan que se trate de asesinatos en serie, como se rumora en redes sociales. En lo que va de este 2017 son en total 13 casos de asesinatos en la provincia de Azuay. El femicidio de Cristina Palacio, el asesinato de Rosa Camas y otras 4 muertes violentas registradas en Azuay durante los últimos días generan preocupación entre autoridades y población. Este jueves se convocó a una sesión del Consejo de Seguridad Ciudadana para analizar la situación, pero que no se debe generar conmoción, dicen desde Fiscalía. Esto porque en redes sociales se habla de asesinatos en serie. Nosotros no podemos, pues, ser irresponsables y decir que estamos frente a un asesino en serie. Imagínense las consecuencias sociales de aquello. Para combatir la delincuencia falta acción interinstitucional, afirma un concejal. La seguridad no solo contempla la delincuencia versus policía, contempla un abordaje integral, contempla la prevención,
contempla, por ejemplo, la reducción de violencia de género, contempla generar políticas públicas. Mientras, Policía Nacional mantiene un plan operativo con 1.750 uniformados. Manejamos de acuerdo a las ayudas tecnológicas que tenemos, la georreferenciación, y de acuerdo a eso también hacemos operativos y presencia policial a pie en los sectores más vulnerables. A ellos se suma un contingente de 250 guardias municipales. Ellos intensificarán su patrullaje. No solamente estén en el área urbana, en las instituciones educativas, sino también en el área rural. De las 13 muertes violentas registradas en Azuay durante 2017, 10 sucedieron en Cuenca. Ya existen resultados judiciales en algunas de ellas. De las 13 causas tenemos 5 causas ya resueltas. Están con prisión preventiva los ciudadanos procesados. Existe ya una sentencia en firme. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Tras casi 2 meses de diálogo, la mesa de conversaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno de Colombia dieron a conocer los acuerdos alcanzados en esta primera fase. Vamos a ver. Los diálogos comenzaron el 8 de febrero en el Valle de los Chillos y siendo Quito sede de los mismos. Los acuerdos de momento giran en torno a temas humanitarios y la protección de los civiles que se encuentran en la zona del conflicto. El propósito de su punto 5F es proteger a las personas no combatientes y a la población civil de los efectos que el conflicto armado les causa mediante acciones o acuerdos de carácter humanitario. Otro aspecto en el que se ha conseguido consenso es sobre un plan programado de desminado. Las dos delegaciones nos hemos puesto de acuerdo en que se iniciará un programa de desminado humanitario, cuyos detalles técnicos y operativos habrán de establecerse en las semanas venideras. El cese al fuego es un tema aún en discusión y que será parte de las conversaciones a partir del 3 de mayo, cuando los equipos de negociación se sienten nuevamente a dialogar. Vamos a ir progresivamente creando un clima de bajarle la intensidad al conflicto. En esta ocasión contaron con la presencia de comandantes de las FARC, que también participaron en los diálogos de La Habana, dijo Pablo Beltrán, para conseguir una sincronización entre los dos procesos de paz. Y por supuesto que hay muchas cosas de las que se pactaron en La Habana, sobre las cuales nosotros vamos a tener en cuenta. O sea, no se trata de inventar el agua tibia. El equipo de negociación agradeció a todos los países garantes de este proceso, en especial al Ecuador, que ha brindado todas las garantías para que los diálogos se concreten. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El gobierno de Mauricio Macri enfrenta su primer paro nacional. Los ciudadanos y las organizaciones sociales rechazan las políticas económicas implementadas que han dejado miles de desempleos. Fuertes enfrentamientos entre la policía y los huelguistas en el primer gran paro contra las políticas económicas implantadas por el gobierno de Mauricio Macri, una medida a la que se sumaron varios sectores, además de los gremios del transporte, de la educación, la salud, los metalúrgicos y los recolectores de basura, quienes coparon las principales calles de Buenos Aires en Argentina. La medida ha sido contundente no por este tipo de situaciones, sino porque los trabajadores han decidido plegarse al paro en su totalidad. Y esto implica claramente el alto acatamiento que ha tenido la medida, ¿no? Que el día de mañana el gobierno, viendo la contundencia del paro, llame inmediatamente a los trabajadores a una mesa de diálogo en serio. Y siguen provocando y no llaman a una verdadera mesa de diálogo, lamentablemente esto se va a ir profundizando porque no hay una medida a favor de los trabajadores. Mientras que Aerolíneas Argentinas canceló vuelos nacionales e internacionales. Las razones de la paralización son en contra del aumento de precios de los productos básicos, los llamados tarifazos en los servicios públicos, contra las importaciones indiscriminadas, en rechazo a los despidos masivos y el cierre de pequeñas empresas. Asimismo, las entidades bancarias y las escuelas fueron cerradas, mientras que los hospitales funcionan con las guardias mínimas y las emergencias. Las protestas se dan en pleno desarrollo del Foro Económico Mundial, que ha concentrado a 1.200 representantes de empresas, ministros y altos funcionarios y organismos internacionales. Las huelgas generales en Argentina han sido una herramienta común de presión política y varios gobiernos vieron paralizado el país. Sin embargo, el mandato de Néstor Kirchner del 2003 al 2007 fue el único que no sufrió ninguna huelga general. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Cientos de venezolanos protestan contra las acciones injerencistas, así las llaman, del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Además, rechazan los hechos violentos propiciados por sectores de la derecha nacional.
La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que lidera esta manifestación, entregó a la Defensoría del Pueblo un documento en el que expresa su apoyo a la Constitución y al gobierno de Nicolás Maduro. Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Donald Trump, se reúnen en Florida. Además, la policía rusa desactivó una bomba en un departamento donde también se arrestaron a varios sospechosos de los ataques en Rusia. Pese a que las lluvias han cesado en Perú, los cientos de damnificados permanecen albergados en los refugios y piden a las autoridades su ayuda para recuperar todo lo perdido. A los más de 150.000 afectados se suman los cuantiosos daños materiales. En los últimos días, la cifra de muertos subió a 106. Se trata del primer encuentro entre los líderes de las dos grandes potencias económicas del mundo, los presidentes de China Xi Jinping y el de Estados Unidos Donald Trump, en la residencia del mandatario en Florida. Este encuentro marca el paso de la relación bilateral más importante del mundo en los últimos tiempos. Un grupo de militantes del Estado Islámico derribó un helicóptero del ejército iraquí sobre Mosul, matando a los miembros de la tripulación. Este es el primer incidente durante la operación para la recuperación de la ciudad del grupo militante. Las imágenes tomadas por un camarógrafo muestran una gran bola de fuego con un largo camino de humo negro que cayó del cielo sobre el este de la ciudad. Cientos de personas se reunieron en Moscú para recordar a las víctimas de los ataques en el tren de San Petersburgo, Rusia. Esto mientras los agentes de seguridad arrestaron a 3 personas sospechosas de estar vinculadas a un ataque suicida y desactivaron un artefacto explosivo en el departamento donde vivían los sospechosos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Bien, con las noticias del mundo despedimos este servicio informativo. Son las 14:31, Marius. Así es, ahora muchísimas gracias a ustedes como siempre por acompañarnos. Recuerden más noticias 7 de la noche. Pasen bien y buen provecho.